Tiene arriba la cámara de la fiesta del fútbol la mano de Augusto Prodolini para tomar las imágenes de este partido. Se nos va a venir ya el saludo FIFA a repasar formaciones. Arrancamos por el local, arrancamos por Patronato, la voz de Mauro Andrés Gallino. Bertoli, Mayero, Furio, Ferrari, Garré, Bertocci, Lemos, Garrido, Telechea, Donoso y Carrasco. Estos son los 11 de la crema que dirige el Chocho Liob. Werner, Godoy, Martínez, López y Benítez, Graciani, Castellano, Escopa y Morales, Puceto y Anselmo, los 11 del Chocho. La tiene Telechea, cerca del círculo central. Descargaba ahora para el flaco Bertocci, la zancada del flaco. Trababa justito. Le va a quedar a Comas. Queda dolorido el hombre de Rafaela, que era Benítez. Ahí la tiene Lautaro Comas. La levanta contra el área. Entra Donoso. Le queda Garrido y puede ser Garrido. Werner, impresionante. Garrido otra vez contra el arco. Busca Donoso. Le queda Telechea. ¡Gol! ¡Gol! Justo el de Valcarce ante la crema. Apareció Fernando, apareció Telechea. 43-25. Fernando Telechea para poner el primero. Patronato le gana a Rafael 1-0. Tercer gol de Fernando Telechea en esta temporada. Buen centro de Lautaro, gran centro. Dije que Lautaro fue revulsivo en el partido porque mejoró mucho Patronato, mejoró el rendimiento de varios de sus compañeros cuando entró Lautaro. Gran centro, no pudo el chileno, no pudo Fernando Telechea. Por atrás entraba Garrido, disparó. Gran tapada de Werner, le quedó después a Garrido, la tiró por arriba, no pudo cabecear el chileno, la rechazaron y le quedó a Telechea. Al de Valcarce, que dijo, esto es una papa, la mandó a guardar. Gana Patrón 1-0. Siga porque la tiene Lemos, la tiene hacia arriba para el chileno, y el chileno la aguanta, y el chileno la tira ahora para Bertocci, Bertocci para Comas, y esta puede ser, a ver si Comita la tira para Bertocci, Comitas y la pelota, rodeado por López, rodeado por Martínez, la tiene Comitas a la pelota, se cae, hizo una de lujo, hizo una sensacional, la tiene Comitas, quiere pegar la media vuelta, alguien que lo ayude, alguien puede llegar por favor, Comas la tiene, no es falta, impresionante lo de Comas, sigue, insiste, se cae, le hacen rebotar la pelota, le queda Donoso, el chileno le pega y está para el flaco Bertocci, atrás para Telechea, arriba, pero por Dios, la Virgen y los santos evangelios, ¿qué tienen que tomar un remis o un taxi para ayudar a darle una mano a Comas? Lo que hizo Comas, por favor, tremendo lo que hizo Comas, no se la podían sacar, le cometieron un par de faltas, el pibe seguía, una jugada fantástica de Lautaro Comas, muy bien el flaco Bertocci porque lo vio entrar solo a Telechea de frente, totalmente, que le pegó arriba, pero más allá de eso, ¿sabes qué me pareció? Tienen que tomar un remis o un taxi los compañeros de Comas para llegar a auxiliarlo, ya no sabía para dónde más disparar con la pelota. Esto va lírico pero de cajón. ¿Sabés qué me pareció la jugada de Comas que me hizo acordar a la que hacía Cuauhtémoc Blanco cuando la ponía entre las rodillas y pasaba? Claro, totalmente. Así fue. A ver, parecía el trencito de la alegría como lo sacó a pasear varios. No, impresionante, Claro. no podían agarrar. O siempre está lejos de la jugada. Vos sabés que estaba por decir la suficiencia con la que dirige Donati. Muchachos, el Pompey de estos tiempos. La pelota la busca Bertocci. Pero primero estaba Castellano, la pone hacia arriba para Puceto. Puceto quiere ganar en velocidad. Puceto me mete, Puceto, gol. Gol de Rafaela. Gol de Atlético Rafaela. Gol de Atlético Rafaela. 5:30 del complemento. Lo dejó parado a Furios. Puceto con su velocidad se metió en el área, definió bajo. 1-1 el partido de Grela. Primera llegada a fondo de Atlético de Rafaela, mal parada la defensa de Patronato, habilitaba a todos, el pelado, entró Puceto que había tocado 2 o 3 pelotas en el primer tiempo, cuando sale Berto de la manda a guardar y empata 1-1, a empezar de nuevo.
Bertocci juega sobre el sector derecho para Comas. Comas quiere despegar, se frena ahora Comas. Se apoya el Masuero, que juega por lo bajo para Lemos. Lemos parado cerca del círculo central, combina ahora con Garrido. Garrido y el balón por lo bajo con la proyección de Masuero. Masuero que se viene con pelota dominada. Masuero levanta la cabeza, juega para Bertocci. Bertocci el balón la levantó por el sector izquierdo. Ahí está Fernando Telechea, la juega contra el área. Estaba rechazando el fondo de Atlético Rafaela. Le quedó Bertocci, golazo. ¡Gol! Pero que digo, golazo rojinegro, tremenda la bomba que partió del botín derecho del flaco Bertocci. Nada pudo hacer Werner y en 23 minutos Patronato grita el segundo, se pone bien arriba. Patrón, más patrón que nunca. Patrón 2, Rafaela 1. Primer gol de Nicolás Bertocci en esta temporada. Estoy preocupado por Sandra, te digo la verdad. ¿Consiguió la foto? Sí. ¿Está? ¿No está? Bueno, no importa. No importa porque fue una jugada bárbara que arrancó de este lado. Empezaron a tocar de aquí para allá. Le quedó el rebote, la pelota picando al flaco Nicolás Bertocci y la clavó en un ángulo. Quedó flaco de reacción Werner. Gana Patrón 2-1 porque es más que Rafaela. Para despejar, busca también por allí Pusetto, Bertoli se tira sobre la pelota y Bertoli le dice a Lunati, terminalo, por Dios, parece decirlo, por favor Pablo, terminalo, 3 puntos vitales, Patronato está cerca de lograr el gran objetivo, lo miro a Lunati, lo sigo de cerca, y terminó, y ha ganado Patronato, triunfo vital, sufrido, angustiante, con mucho huevo, ha ganado Patrón, sí, Patronato le ha ganado Atlético de Rafaela 2-1, partido que viviste con la transmisión líder de la provincia de Entre Ríos, ha ganado Patronato por la fiesta del fútbol. Si es lindo el viernes con fútbol, mucho más lindo es cuando te puede pintar una sonrisa en rojinegro. Patronato derrotó a Atlético Rafaela 2-1. Abrió la cuenta Fernando Telechea a los 43 de la primera etapa. En el segundo tiempo, a tan solo 5 minutos del inicio, Ignacio Pusetto, como la semana pasada, también convertía sobre el arco de Sebastián Bertoli. Pero llegó Nicolás Bertocci, con foto incluida, y puso las cifras definitivas. Patronato 2, Atlético Rafaela 1. El próximo compromiso del rojinegro, lunes 9 de mayo, frente a Sarmiento de Junín,